Dios le bendiga, amados hermanos. Damos gracias al Señor por este día. Vamos a hacer una oración antes de iniciar. Padre, te doy gracias, Señor, por la bendición que nos das de poder estar, Señor, aquí con cada uno de nuestros hermanos reunidos. Gracias por guardar nuestras vidas, Señor, por la provisión que nos das cada día. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, aun cuando nosotros somos infieles. Padre, en el nombre de Jesús te pido, Señor, primeramente, límpiame de todo pecado, de todo aquello que no te agrada, Señor. Oh, lávame con tu sangre, Señor. Te pido, Padre, que conforme a lo que tú, Señor, quieres hacer en mi vida, Señor, se haga tu voluntad. Señor, que tu Espíritu Santo me ayude, Señor, y pueda, Señor, cumplir la tarea que tú me encomiendas, Señor. Padre, gracias por este tiempo, Señor, por cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor, aún por los que todavía no llegan. Te pido, Señor, que tomes el control de cada cosa que se va a hacer, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Muy bien, amados hermanos, hoy día vamos a hablar de Gedeón y vamos a ir al libro de Jueces, capítulo 6. Versículo 11 y 12 vamos a leer. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice así: Entonces el ángel del Señor vino a Ofra y se sentó debajo de una encina. Jueces 6, versículo 11. Amén. Entonces el ángel del Señor vino a Ofra y se sentó debajo de una encina, que era propiedad de Joás, el abieserita. En ese momento, Gedeón, el hijo de Joás, estaba en el lagar sacudiendo el trigo para esconderlo de los madianitas. Versículo 12 dice: Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo: El Señor está contigo, porque eres un hombre valiente y aguerrido. Versículo 13 dice: Y Gedeón le respondió: Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos ha sobrevenido todo este mal? ¿Dónde están las maravillas que nuestros padres nos contaron cuando nos decían que el Señor los había sacado de Egipto? Pero ahora resulta que el Señor nos ha desamparado y que nos ha entregado en mano de los madianitas. Tomen asiento, amados hermanos. Muy bien. Para solamente hacer un recuento, ya llevamos con este sería el quinto jueves que estamos llevando los temas de las familias de la Biblia. Empezamos con Noé, luego siguió Abraham, luego Job, luego Lot, y la semana pasada, ¿cuál fue? Nuestra hermana Rosario lo dio. Lot. Allá. Entonces vamos 4. Y hoy vamos a hablar de Gedeón. Y una de las cosas que podemos ver aquí en la vida de Gedeón es cómo dice la Escritura que el ángel del Señor se le presenta a Gedeón. El libro que vamos a ver es el libro de los Jueces. Una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es que en el libro de los Jueces
en el capítulo 1, los israelitas tenían una misión, ¿no? Dice, después de la muerte de Josué, los israelitas consultaron al Señor y le preguntaron, ¿quién de nosotros irá primero a pelear contra los cananeos? Y el Señor respondió, el primero será Judá, porque yo he puesto la tierra en sus manos. Judá dijo entonces a su hermano Simeón, acompáñame al lugar que me ha tocado en suerte. Pelea conmigo contra los cananeos y yo te acompañaré cuando vayas a reclamar tu tierra. Y Simeón lo acompañó. Yo estoy leyendo en la Reina Valera contemporánea. Me imagino que la mayoría tiene la Reina Valera, ¿no es cierto? Esta es la contemporánea. Entonces, el libro de los Jueces empieza mostrándonos cuál era la manera apropiada en la que Israel debía de haber desposeído a los cananeos, ¿no? Y aquí vemos, iniciando el libro de los Jueces, a Judá y a Simeón consultando a Dios qué es lo que debían hacer. Y Dios les dice que el primero en subir sería Judá, porque yo he puesto, dice, la tierra en sus manos. Judá le dice a su hermano Simeón que lo acompañe para derrotar a los cananeos, y así fue. Y luego de ellos vino Og, luego vino Otoniel, luego vino Débora, y así sucesivamente, dice, 12 jueces. ¿Por qué? Porque en el tiempo de los jueces, Dios levantaba, dice, en esta versión dice caudillos, gobernantes, dice, no jueces conforme al concepto que nosotros tenemos en este tiempo, ¿no? Que son personas que se encargan de las leyes, ¿no? De velar por la justicia, sino hombres que Dios usaba con un propósito, con un fin. ¿Cuál era? De liberar a su pueblo de Israel de la opresión. ¿Qué pasaba en el tiempo de los jueces? El texto muy conocido por todos nosotros que decía que en el tiempo de los jueces, dice, cada quien hacía lo que mejor le parecía. Algo similar a estos tiempos, ¿no? Cada quien hacía lo que mejor le parecía, dice, ¿no? En nuestra sociedad vemos todos los días y se ve, las combis ya no respetan la luz roja. En luz verde están esperando pasajeros y en luz roja se pasan. O sea, todo es como a mí me parezca que lo debo de hacer. Entonces, así estaba en este tiempo también, cada quien hacía lo que mejor le parecía. Y dice la Biblia que Dios levantaba, dice, gobernantes, levantaba jueces, ¿para qué? Para liberar al pueblo de Israel de la opresión. ¿Pero por qué tenía que hacer eso Dios? Porque una de las cosas que sucedía era que cuando muere Josué y muere, dice, toda esa generación de Josué, la nueva generación no conocían al Señor. Y como no conocían al Señor, dice que esta generación lo que hacía era prácticamente mezclarse con las naciones que estaban a su alrededor. Y todo eso produjo que ellos sean idólatras,
que ellos se casen con las mujeres, con los hombres de otras naciones. Incluso la Escritura dice de que ellos permitían que sus hijas se casen, que sus hijos se casen con los cananeos. Entonces, lo primero que vemos es, no conocían los israelitas a Dios y por eso cayeron en idolatría. Idolatría, ¿por qué? Porque los dioses que estaban en sus contornos, las naciones que estaban en sus contornos, tenían dioses paganos. Y estos dioses prácticamente eran los que el pueblo de Israel sabía que no debía de adorar esos dioses, pero sin embargo cayeron en ese pecado de idolatría, ¿no es cierto? Nosotros vemos en el libro de Josué cómo Caleb, dice la Biblia, que Caleb cuando persiguió, dice, a los cananeos, él se encargó de destruirlos a todos. Vemos al inicio cómo solamente 2 personas hicieron lo que Dios les dijo, que destruyan a todos. Pero los demás vemos que ya no pudieron, dice, miren aquí en el capítulo 2, versículo 19, dice, como el Señor estaba de parte de Judá, éste arrojó a los habitantes de las montañas. Pero miren lo que dice, aunque no logró hacer lo mismo con los habitantes de los llanos, porque ellos tenían carros de hierro. Pero Caleb recibió Hebrón, tal como Moisés lo había dicho, y arrojó de allí a los 3 hijos de Anac. Pero miren de ahí hacia adelante lo que sucede. Sin embargo, los benjaminitas no pudieron expulsar a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, y dice, y estos se quedaron allí conviviendo con los benjaminitas hasta el día de hoy. O sea, ya el pueblo de Israel se acomodó y convivió con las naciones paganas, con las naciones idólatras, y desde aquí empieza que todos los que Dios había encargado que saquen o que maten a todas las naciones paganas, no pudieron hacerlo. Pero esto tiene un sentido, porque la misma Biblia dice que Dios los había dejado. ¿Para qué Dios había dejado a estos pueblos paganos? Para que el pueblo de Dios, Israel, sea, dice, azotado. Miren lo que dice en el capítulo 2. El ángel del Señor fue de Gilgal a Boquín y les dijo a los israelitas, yo los liberé de Egipto y los llevé a la tierra que prometí dar a sus antepasados, cuando les dije, nunca anularé mi pacto con ustedes. Ojo aquí, mientras no hagan pacto con los que habitan en esta tierra. Gente que tiene altares que ustedes deben destruir. Pero ustedes no me hicieron caso. ¿Por qué no lo han hecho? Por lo tanto, escúchenme bien. No voy a expulsar de estas tierras a sus habitantes, sino que ellos serán para ustedes, ¿qué dice? Versículo 3, capítulo 2, versículo 3. Serán para ustedes como azotes en los costados y sus dioses los confundirán. Versículo 4 dice, cuando el ángel del Señor dijo
esto a los israelitas, ellos se echaron a llorar con fuerte voz. Por eso a ese lugar lo llamaron Boquín, y allí ofrecieron sacrificios al Señor. El significado de Boquín dice que es los que lloran o el lugar de los llorones. ¿Por qué lloraban? Porque el Señor les había dicho que Él había hecho un pacto con sus antepasados, de que ellos no podían, dice, habitar donde había gente que tenía altares y que ellos tenían que destruirlos, pero dice que no hicieron caso. No hicieron caso el pueblo de Israel. Una generación que dice la Biblia que no conocía al Señor, pero vemos aquí, dice que ellos lloraron. El pueblo de Israel lloraba. Lloraba, se arrepentía, clamaban a Dios, Dios levantaba otro gobernante, otro caudillo, y luego se olvidaban. Pasaban unos años de paz y nuevamente caían en opresión. Y luego Dios levantaba otro hombre y nuevamente ellos se rebelaban y eran oprimidos y tenían que clamar a Dios y Dios tenía que responderles levantando otro caudillo para que así ellos puedan salir de esa opresión. 12 jueces pasaron en ese tiempo. ¿Qué cosa es lo que vemos? Es de que al ver ellos que no podían arrojarlos, dice que los hacían hacer trabajos forzados, o sea que trabajaban para los israelitas, ¿no? Convivían con ellos, les hacían pagar sus tributos, pero seguían allí. Y eso generaba que el pueblo de Israel se mezclaba con todas estas naciones paganas, naciones idólatras. Entonces, ciclo tras ciclo, vemos después de la etapa que pasó Josué. La etapa de Josué fue una etapa en la cual Dios, a través de Josué, el pueblo de Israel le sirvió a Dios. Muy diferente a la etapa de los jueces, donde el pueblo de Israel era oprimido constantemente. El pueblo de Israel caía en opresión, se arrepentían, Dios tenía misericordia, escuchaba su clamor, los levantaba, los liberaba, nuevamente volvían al pecado y así estaban. La vida de este pueblo era así: pecado, arrepentimiento, pecado, arrepentimiento, pecado, arrepentimiento. Y Dios veía siempre, a pesar de todo ello, con misericordia a su pueblo y los rescataba. El pecado de Israel fue la idolatría a los Baales. Dice que los Baales eran dioses de los cananeos y eran dioses femeninos y diosas femeninas y dioses masculinos. Ellos tenían ese tipo de dioses y a ellos adoraban, a ellos idolatraban. Y la tercera razón era que se unían con los matrimonios de los pueblos de los cananeos. Y Dios no había dicho que no se unan por diferencias raciales ni nada de eso, simplemente porque
eran pueblos paganos, pueblos idólatras. Y todos nosotros sabemos, ¿no?, que la Biblia habla de que no debemos unirnos en yugo desigual. Es lo mismo. Nosotros no podemos casarnos. Si usted está soltero o soltera, usted no se puede casar con un incrédulo. No podría. Entonces, aquí ellos sí lo hicieron. Se casaron con pueblos, con gente de pueblos paganos, pueblos que tenían sus ídolos, y todo eso trajo como consecuencia que Dios, a través de esos mismos pueblos, tenía que azotar al pueblo de Israel. Vamos ahora a ver cómo en el capítulo 6, cuando Dios llama a Gedeón, miren lo que dice: los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor, y durante 7 años el Señor los dejó caer en manos de Madián. Los madianitas oprimieron con tanta crueldad a los israelitas que ellos hicieron cuevas y refugios en los montes y en lugares inaccesibles. Y dice también: después que los israelitas habían sembrado, venían los madianitas y los amalecitas y los que habitaban al oriente y los atacaban. Acampaban cerca de ellos y destruían hasta Gaza los frutos de la tierra, y no les dejaban nada a los israelitas para comer, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Venían en grandes multitudes como si fueran una plaga de langostas, y acampaban con sus ganados y camellos, y devastaban la tierra. Sí era un azote, porque dice que venían y destruían todo y se llevaban todo lo que ellos iban a cosechar y los dejaban sin nada. No dejaban nada, los dejaban prácticamente en la miseria. O sea, imagínense trabajar tanto tiempo para que vengan otras personas y se lleven todo lo que tú has trabajado, todo lo que tú has cosechado. Y así vivía el pueblo de Israel. Los madianitas eran crueles, dice, muy crueles, y acababan con todo lo que el pueblo de Israel tenía para comer. Y dice: por culpa de los madianitas, los israelitas se habían empobrecido demasiado. Así que clamaron al Señor por todo el mal que les causaban los madianitas, y ante su clamor, el Señor les envió un profeta que les dijo: así dice el Señor, el Dios de Israel: yo los saqué de Egipto, donde eran esclavos. Yo los libré del poder de los egipcios y de cuanto los afligían. A todos ellos los arrojé lejos de ustedes, y a ustedes les di su tierra. Yo les confirmé que soy el Señor su Dios, así que no tengan miedo de los dioses de los amorreos que todavía están entre ustedes. Pero ninguno me obedeció. Entonces, ahí viene ya el llamado de Dios a Gedeón. Cuando lo encuentra, dice: a Gedeón estaba trillando el trigo, pero no estaba en las colinas como se solía hacer, sino que estaba en un lagar, dice. Y según he podido investigar, un lagar era prácticamente como si fuera
un tonel, y ahí estaba, dice Gedeón, trillando el trigo, estaba asustado porque tenía miedo de que los madianitas vengan y se lleven su trigo. Y el ángel le dice, se le aparece y le dice, el Señor está contigo porque eres un hombre valiente y aguerrido. Todos hemos escuchado siempre la historia de Gedeón y siempre se habla de que Gedeón era temeroso, que era cobarde, que era miedoso, ¿no? Y el ángel del Señor le dice, el Señor está contigo porque eres un hombre valiente y aguerrido. Y ante esa palabra del ángel, lo que responde Gedeón, dice, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos ha sobrevenido todo este mal? ¿Dónde están las maravillas que nuestros padres nos contaron cuando nos decían que el Señor los había sacado de Egipto? Pero ahora resulta que el Señor nos ha desamparado y que nos ha entregado en manos de los madianitas. ¿Estaba hablando lo correcto Gedeón? Lo que estaba pasando era que el Señor les había dicho que si ellos no destruían los altares de los cananeos, si ellos no cumplían el pacto que tenía que hacer, que tenía que cumplir Israel con Dios, pues Dios a esos mismos pueblos paganos los iba a usar para azotarlos. Y eso es lo que Gedeón estaba viendo. Su pueblo era azotado. Los madianitas eran crueles. Y dice que ellos habían tenido que hacer cuevas para esconderse. Y nosotros vemos aquí todo ese sufrimiento, cómo el pueblo de Israel tenía, dice, que meterse en las cuevas para esconderse de los madianitas. Y Gedeón era uno de los que andaba también escondiéndose. Pero aquí el ángel se le presenta y le dice, varón esforzado y valiente. O sea, Gedeón no se veía como un varón esforzado y valiente, pero el ángel sí. Y Gedeón no podía entender por qué el ángel le estaba diciendo varón esforzado y valiente. Él solamente veía la situación, ¿no? Mira cómo estamos. El Señor nos ha desamparado. Y eso es un poco lo que muchas veces nosotros en nuestra humanidad muchas veces exclamamos, ¿no? Si el Señor estuviera conmigo, yo no estaría pasando eso. Y culpamos a Dios de que Él no ve lo que yo estoy pasando, o Dios se desentiende de mi situación. Y aquí vemos cómo Gedeón dice, el Señor nos ha desamparado. Hemos visto, hermanos, que cuando ellos clamaban, Dios levantaba un caudillo, un gobernante, y los liberaba. Y Gedeón decía que el Señor los había desamparado. El Señor no los había desamparado. El Señor en su misericordia, siempre que ellos clamaban, el Señor levantaba un hombre para liberarlos de la opresión. Y vemos aquí, en el versículo 14 dice, el Señor lo miró fijamente y le dijo, con esa misma fuerza que demuestras, vas a salvar a Israel del poder de los madianitas. ¿Acaso no soy yo
quien te está enviando. Pero Gedeón le respondió nuevamente: mi señor, ¿y cómo voy a salvar a Israel? Miren la excusa que muchos de nosotros ponemos, ¿no? Cada uno sabe su excusa que le pone al Señor siempre, pero cada uno tiene una excusa. Por lo menos yo sé cuál es mi excusa. Y no creo que acá haya alguien que diga: no, yo siempre obedezco a la primera. Somos de poner excusas al Señor. Dijo Gedeón: yo soy de la familia más pobre que hay en Manasés, y en la casa de mi padre soy el más pequeño. El tema es el llamado de Dios al más pequeño. Hermano, si tú te consideras el hermano que no se siente digno, ¿no? Que ni siquiera tiene ese amor propio por sí mismo, ¿no? Porque Gedeón aquí lo que estaba mostrando era: yo soy el más pequeño de mi familia es pobre, ¿cómo me vas a llamar a mí?, le estaba diciendo Gedeón al ángel. Y es una de las excusas con las que muchas veces nosotros solemos responder, ¿no? Pero yo, ¿qué? ¿De verdad Dios me está llamando a mí? O sea, Dios quiere que yo tenga un ministerio, Dios quiere que yo le sirva, Dios quiere que yo lo haga en este tiempo. No, de repente de acá a unos años más, pero ahorita no creo. Y era la excusa, ¿no? Él se veía como el más pequeño, él decía que su familia era pobre, pero Dios le dice: ve con esta tu fuerza, yo soy el que te envía. Y no era que tenía que ir con su propia fuerza. Dios le está afirmando y le dice: yo soy el que te envía, le dice Dios a través del ángel. Yo soy el que te envía. Y cuando Dios es el que nos envía a hacer algo, pues Dios va delante de nosotros, Dios nos abre puertas, Dios nos da la ayuda, Dios provee los recursos, Dios hace todas las cosas, hermano. Y por eso que son excusas todo lo que podamos decir. Esto de Gedeón es una excusa que es tradicional en todos nosotros. ¿Y por qué yo, Señor? ¿Por qué no él? ¿Por qué no él? ¿Por qué no él? ¿Por qué yo? Y en verdad, hermanos, podemos ver que a pesar de que Gedeón dudó y tuvo temor, al final, en el versículo 16 dice: el Señor le dijo: confía en mí porque yo estoy contigo, tú derrotarás a los madianitas como si se tratara de un solo hombre. Y miren lo que Gedeón le pide, ¿no? Una de las cosas que Gedeón le pide es 2 señales, le pide al ángel. Que si el vellón que él ponía, primero tenía que amanecer seco y la tierra alrededor mojada. Y después tenía que amanecer el vellón mojado y la tierra alrededor seca. Y miren, Gedeón muestra incredulidad, ¿no? Porque acá vemos que el ángel le dice: te envío
yo te envío. Y a pesar de eso, Gedeón le dice, sí Señor, pero mira, si este vellón amanece seco y la tierra mojada, yo te obedeceré. Y así fue. Y al día siguiente él cambió y dijo, ahora que el vellón amanezca mojado y la tierra seca. Y así lo hizo el Señor. O sea, el Señor viendo su incredulidad de Gedeón, pero a la vez siendo paciente con Gedeón. Y en su debilidad, Gedeón viendo cómo Dios le mostraba lo que Dios quería hacer con él. Luego Dios le dice, ¿no? Que derribe el altar de su padre, de Joás. Gedeón tenía que derribar el altar de su padre. Lo hizo, pero lo hizo de noche, dice. Con miedo, sí, pero lo hizo, lo derribó. Y dice que la gente al día siguiente lo estaban buscando para matarlo. Y cuando fueron a la casa de Joás, le dijeron, saca a tu hijo porque ha derribado a Baal. Y dice que el padre de Gedeón, Joás, salió a favor de su hijo y le dijo, si Baal es Dios, que él contienda con Gedeón. O sea, que él se la arregle, que Baal se la arregle con Gedeón, si él es Dios. Y nosotros sabemos que el único Dios que ve, el único Dios que oye, es nuestro Dios. Y no hay otro Dios que pueda vengarse de alguien. Y vimos, hermanos, cómo Gedeón, a partir de allí, comienza a experimentar lo que Dios va haciendo en su vida. Derriba el altar de Baal y ahora Dios le dice que tenía que también vencer a los madianitas. Y dice que Gedeón convocó para ir a la guerra a todos los israelitas y fueron 32,000 hombres. 32,000 hombres. Y el Señor le dijo, no, porque Israel se va a enorgullecer y se va a querer llevar la gloria. Diles que los que estén con miedo, que se vayan. Y se fueron 22,000 y quedaron 10,000. Y luego dice que el Señor le dijo, aún son muchos, llévalos al río y hazlos beber agua. A los que beban el agua, lamiendo, a esos irán contigo. Esos son los que te acompañarán. Y solamente quedaron 300. Con 300 hombres, Dios le dio la estrategia a Gedeón y le dijo, ahora harás esto. Los vas a dividir de 100 en 100 y vas a ir con antorchas y con vasijas. Pero dice la Escritura que como Dios vio que Gedeón dudaba de que él iba a poder hacer con 300 hombres eso, entonces
lo hizo ir al campamento, dice, de los madianitas, y allí lo hizo escuchar lo que un hombre le decía al otro, y le estaba contando que había visto en un sueño que el pueblo de Israel venía y los atacaba y los vencía. Y cuando Gedeón escucha eso, esa fue la confirmación para que Gedeón creyera que Dios iba a usarlo con 300 hombres para vencer a los madianitas. Y así fue. Gedeón era un hombre que estaba trillando trigo, que ni se imaginaba que el ángel del Señor lo iba a llamar para esa tarea. Aquí habemos muchos de nosotros que quizás no se imagina cuál es la tarea que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero Dios ya la sabe. Y Dios sabe quién tiene un corazón obediente, quién es sumiso a Él. Y Dios es quien lo va a llamar. Este Gedeón, que primero puso excusas, después se le ve derribando altares, se le ve levantando altar a Dios, se le ve yendo a la guerra a vencer a los madianitas. Lo poderoso de esta historia es que Gedeón no tuvo que llevar lanzas, escudos, no tuvo que llevar nada, porque dice la Biblia que cuando Gedeón dio la voz para que todos ellos entren y ataquen a los madianitas, dice que el Señor cegó a todos de tal manera que entre ellos se mataban y no quedó ninguno. Eso es el poder de Dios, que no tuvo que usar armas, solamente usó a un hombre que se consideraba pequeño, incapaz, que se consideraba insignificante, que tenía de sí mismo un concepto: ¿en mí te estás fijando, Señor? ¿No te habrás equivocado? Tipo Moisés, ¿no? Yo soy tardo para hablar, ¿no? Y la verdad, hermanos, es que Dios llama a quien Él quiere. El tema es no poner excusa. El tema es, como dice, yo te envío con esta tu fuerza porque tienes que ir, porque yo soy el que te envía, dice el Señor. Una vez que Gedeón venció a los madianitas, dicen que este mismo Gedeón hizo un ídolo de un efod. Y este efod representaba, dice, lo religioso, ¿no? Y con ese efod la gente dejó a Dios y se enfocó en el efod y comenzó a adorar
el efod y prácticamente Gedeón lo que hizo después de haber tenido una victoria tan grande, nuevamente el pueblo de Israel cayó en idolatría. O sea, Gedeón, Dios lo llama, Dios lo usa de una manera poderosa, pero Gedeón no supo manejar lo que Dios le había encomendado. Cuando Gedeón vence a los madianitas, dice que el pueblo le dijo: queremos que seas nuestro rey. Y Gedeón dijo: no, Jehová los gobernará, Él será su rey. Pero sin embargo, cometió el error de hacer este efod y hizo tropezar a muchos. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces nosotros podemos, en nuestras buenas intenciones de hacer cosas para Dios, podemos hacer tropezar a los hermanos con nuestras actitudes, con nuestras decisiones. Vemos a un Gedeón, primero tímido, escondido, pero después vemos a un Gedeón en un escenario diferente, ¿no? Ya peleando, y eso, hermanos, solamente lo puede hacer Dios. En nuestras vidas, muchos de nosotros quizás pensamos de nosotros mismos de que solamente el Señor nos ha llamado para venir a sentarnos aquí y escuchar las prédicas y solamente para estar aquí los domingos. Pero hermanos, no es para eso. Nosotros tenemos, al igual que Gedeón, un llamado el cual Dios, cuando te llama, Dios es el que provee todas las cosas. Ni siquiera es para que nosotros tengamos que pensar en cómo lo vamos a hacer. Porque Dios, a través del Espíritu Santo, nos guía a hacer las cosas como Él quiere, a tomar las decisiones sabias, a hacer su voluntad y a ser dirigidos por Él. El llamado de Gedeón fue un llamado al más pequeño, como él decía: soy el más pequeño, soy el último, el más insignificante. Yo espero, en el amor del Señor, que no tengamos ese concepto. Todos somos hijos de Dios, comprados por la sangre de Cristo. Y el Señor te va a usar en diferentes circunstancias, pero te va a usar. Yo veo en Gedeón, cuando pide esas dos señales, que eso hay mucho en nosotros, ¿no? En mí mismo. Muchas veces yo le he pedido al Señor: dame una señal, Señor. Confírmame, Señor. Y he visto cómo el Señor me comienza a ministrar y me comienza a mostrar que Él tiene un propósito conmigo. Pero aún así, como que uno sigue
postergando, ¿no es cierto? Y sigues todavía esperando un poquito más. Pero hermanos, Dios lo va a hacer. Dios es un Dios poderoso y Dios no se cansa. A la manera de Dios lo va a hacer. Y yo puedo dar testimonio de que ese Gedeón que se decía, mi familia es pobre, yo soy el último, soy el más insignificante, pues en algún momento sí, en algún momento uno cree que es así. Pero ¿saben qué, amados hermanos? Dios se glorificó en la vida de Gedeón. El libro de los jueces no se trata de los libertadores, de los caudillos, de los gobernantes. Es Dios glorificándose para liberar al pueblo de Israel vez tras vez, vez tras vez, vez tras vez. Y es lo mismo con nuestra vida cristiana, que muchas veces le fallamos al Señor y le prometemos y le decimos, Señor, esta es la última, Señor, no más. Ahora sí, Señor, prometo, Señor, caminar bien contigo. Prometo, Señor, leer mi Biblia, prometo no faltar a los cultos, prometo. Pero volvemos nuevamente a alejarnos y a quedarnos prácticamente en el pecado, ¿no? Que el Señor nos ayude, que el Señor ministre a cada uno de nosotros. La vida de Gedeón, hermanos, es lo poco común, porque en otros libros vemos cómo Noé, Abraham, Job, son otro trato de Dios con ellos, ¿no? Aquí no encontramos a Gedeón, la Biblia no dice que lo encontramos a Gedeón orando. Dice que él estaba trillando el trigo, estaba trabajando. Y como dicen muchos, ¿no? Dios no llama personas desocupadas, Dios llama a personas ocupadas. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, primeramente por mi vida, Señor. Oh bendito Dios, reconozco, Señor, reconozco que muchas veces pongo excusas, Señor, para servirte. Que muchas veces, Señor, soy incrédulo. Que te pido señales, que te pido, Señor, que me confirmes las cosas, Señor. Pero hoy, Señor, estoy entendiendo que si tú estás conmigo, que si tú eres quien me envía, tú, Señor, proveerás todas las cosas, Padre. Oh bendito Dios, que verdaderamente, Señor, haga tu voluntad, Señor, y que no caiga, Señor, en religiosidades, que no caiga, Señor, en cosas que puedan hacer tropezar a mi familia, tropezar a mis hermanos. Señor, te doy gracias, Padre. Gracias por tu amor, por tu fidelidad, por tu favor, Señor, por todo lo que tú haces, Señor. Gracias por afirmarme en tus caminos. Gracias, Señor, por darme las fuerzas. Señor, te pido, sigas ayudándome, Señor, y sigas dándome, Señor, esa sabiduría de lo alto, Señor, para ser conforme
a tus planes y a tus propósitos. Gracias, bendito Dios. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén.